Avui a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès entrevistem a Irene González. Ella es psicóloga y directora del Centre y la Clínica Psico Sabadell. Irene, bienvenida y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un poco para hacer repaso de cómo el protagonista principal, ¿no?, de estos últimos tiempos, la pandemia, cómo ha hecho incrementar todas estas patologías, estos trastornos psicológicos, sobre todo por lo que he podido ver. Ahora me aclararás tú un poquito por dónde van los tiros, pero patologías sobre todo que se enfocan en el insomnio, la ansiedad, la depresión, el estrés. Un poco desde Psico Sabadell, ¿habéis visto que estas patologías se han incrementado? ¿Cuáles son las que más diagnosticáis a día de hoy? Claro, aparte de las que has comentado, que sí que es cierto que hay una afectación psicológica secundaria ya a todo lo que estamos viviendo, que es novedoso, ¿no? Yo creo que cuando apareció va a ser un año, la pandemia, nadie contábamos con una situación así, eso ya fue un gran impacto, pero sí que estamos encontrándonos que a medida que va pasando el tiempo y conforme nos vamos enfrentando a esta nueva normalidad, ¿no?, esta palabra que tanto nos gusta ahora, pues vamos viendo casos de trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos de depresión y luego además pues también como fórmulas más de reacción adaptativa, por ejemplo duelos o afectaciones secundarias a las pérdidas y luego también, como tú muy bien has dicho, el mero estrés, ¿no?, solo por estar viviendo pues pendiente de restricciones, las informaciones, todas las noticias que vamos recibiendo pues a través de los medios, de número de muertos, esto genera un desgaste y un nivel de estrés postraumático que evidentemente es devastador para la psique humana. Entiendo que entonces el número de pacientes ha incrementado mucho también en vuestra clínica. Sí, nosotros ahora hemos visto un aumento muy grande y al principio no contábamos con que fuera a haber una situación así porque había mucha incertidumbre, que es otro de los factores que mayor estrés genera. Sin embargo, hemos visto muchas consecuencias derivadas de la pandemia del SARS. Para estos trastornos que tú antes comentabas, hay un tipo de tratamiento que vosotros aplicáis en vuestro centro que me parece al menos interesante que podamos comentar. Es el MDR, que es a ver si lo digo bien porque es un poco complejo, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Correcto. ¿En qué se basa y cómo funciona este tratamiento? Es una técnica de intervención bastante novedosa. Tenemos que tener en cuenta que la psicología es una ciencia pues bastante reciente, ¿no? Y concretamente MDR pues es una técnica de gran impacto a nivel de los movimientos que hacemos anímicamente, es decir, la intervención con MDR que sirve tanto para trastorno de estrés postraumático, que es la técnica de indicación, como cualquier otro tipo de alteración emocional, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo. Por ejemplo, también para los duelos, las pérdidas. Es una técnica que nos ayuda a poder trabajar desde la parte emocional, ir a la raíz de la vivencia traumática, de aquella experiencia que nos ha generado el malestar y poder abordarla desde el origen, que es lo más importante para luego no encontrarnos con recaídas una y otra vez a medida que vamos avanzando, ¿no?, que es lo que ocurre a veces con otro tipo de intervenciones. Es un modelo de intervención más, pero sí que es cierto que cuando trabajas desde la base, yo siempre pongo la comparativa, ¿no?, de si tú tienes una mala hierba pero solo la cortas desde la tierra, pues va a ser fácil que si se te quedan las raíces vuelva a salir, ¿no? Sin embargo, si somos capaces de encontrar cuál es el foco, el origen de esta problemática, pues vamos a resolverlo y sirve para estas problemáticas derivadas de la pandemia, pero también para muchos otros trastornos de los que nosotros tratamos, trastornos de personalidad y patologías quizás a veces un poquito más graves que ya estaban en nuestro servicio anteriormente. Por tanto, ¿cuál sería el beneficio principal de este tipo de técnica? Entiendo que es que va a la raíz del problema. Correcto. Eso permite sanar mejor al paciente. Exacto, lo trabaja desde una parte emocional, vamos al origen del trauma y de la vivencia emocional de aquel momento y entonces lo que ocurre es que a través de estos movimientos oculares de los ojos, que es un recurso que ya tiene nuestro cerebro, que es la estimulación bilateral, pues conseguimos integrar y reprocesar, como dice la palabra, ¿no?, crear nuevas conexiones neurales que nos ayuda a integrar aquello que hemos vivido. Por ejemplo, ¿no?, ante una situación de una vivencia traumática, yo puedo quedarme con la afectación emocional de ese momento y que aquello esté condicionando el resto de mi vida, o por el contrario puedo entender que yo viví aquello, lo viví de una manera que evidentemente fue de una alta intensidad emocional, pero integrarlo en mi vida como parte de mi historia, pero soy mucho más que esa vivencia traumática. Esto es a lo que nos ayuda en esencia MDR. Entiendo que es el superar estos problemas más que borrarlos. Entiendo que borrarlos es imposible, pero correcto. Es vivir con normalidad habiéndolo pasado. Es una de las cosas que muchos pacientes cuando les presentamos esta técnica nos dicen, no, pero yo no quiero borrar mi memoria. No, MDR evidentemente no borra, al contrario, lo que hace es integrar esta información
información, pero de una forma adaptativa, que llamamos. Otra de las patologías que también ha surgido a raíz de esta crisis del coronavirus, muy vinculada pues, también al uso excesivo del móvil, especialmente la nomofobia, que es el miedo a estar sin teléfono. Correcto. ¿Cómo funciona? ¿En qué se basa esta fobia? Pues mira, nos estamos encontrando aproximadamente que un 53% de la población, que es un dato elevadísimo, padece nomofobia, ¿no? Que es la necesidad de estar como hiperconectado, especialmente con el teléfono móvil, la ansiedad secundaria a salir sin el teléfono, a no tener la posibilidad de conectarnos, no estar en esa hiperconexión de la que hoy hablamos, y esto es una consecuencia que estaba pre-pandemia, que en la pandemia ha florecido absolutamente, y que yo creo que cuando acabe todo esto, que esperemos que sea lo antes posible, pues también nos vamos a encontrar con datos espeluznantes, porque claro, durante este tiempo hemos estado mucho más en contacto con móviles, tablets, ordenadores, sea por teletrabajo o sea porque también las restricciones han favorecido todo esto. Claro, no solo por el ocio, sino también conductas de trabajo, rutinas que nos han llevado a estar mucho más tiempo delante de pantallas, y eso también influye, entiendo. Totalmente. A la larga. Al final uno está mucho más expuesto al uso de aplicaciones, a la necesidad, pues por ejemplo, de comunicarnos, ¿no?, con la gente. Al final el ser humano es un ser gregario, necesita interaccionar con sus seres queridos, y cuando las restricciones no te lo permiten, las pantallas han generado o nos han abierto ahí una ventana. Lo que pasa que esta ventana también tiene sus riesgos, ¿no?, que es esta hiperconexión, esta necesidad constante de estar vigilantes, de tener conexión, de que no se nos estropee el wifi, de tener el móvil encima todo el rato, y luego al final pues que evidentemente ahí también se abre un campo muy amplio, cuando sobre todo tenemos mucho tiempo y las limitaciones de movilidad, de interacción están bloqueadas, de caer en adicción a aplicaciones estilo Instagram, TikTok, donde constantemente estamos recibiendo un feedback, y luego, por ejemplo, pues juegos online, adicción a videojuegos y enganche de estar todo el día en una tele o delante de una pantalla recibiendo inputs externos, por la privación que tenemos en el día a día. Entiendo entonces que las aplicaciones que más vicio, podemos decir, generan son esas que te dan una recompensa, algún tipo de estímulo a alguna cosa que tú hayas publicado, que hayas interactuado con la aplicación, algún tipo de juego, un poco una puntuación, ser mejor que otro, tener más likes. Correcto. Estas son las que a nivel dopaminérgico, que esto a nivel cerebral lo localizaríamos en el prefrontal, generan una afectación, una activación de las vías de la recompensa, que llamamos las vías de la adicción, porque tú recibes una contraprestación, y esto a nivel de neurotransmisores en nuestro cerebro genera un aumento de la dopamina, que es lo que está implicado en todo tipo de adicciones, incluso las de sustancias. Hay mucha gente que le cuesta hacer la comparativa entre una adicción a una sustancia, una adicción a una conducta, pero al final, cuando hay, como tú muy bien has dicho, un refuerzo positivo, está implicado el mismo neurotransmisor y por tanto el mismo riesgo a la dependencia. Imagínate, es fuerte lo que dices, porque estamos comparando, ¿no?, a dos mundos que al principio parecen muy alejados, un poco por las consecuencias, las adicciones a las drogas, como físicamente también afectan a la persona, pero al final la raíz del problema sigue siendo la misma. Correcto. Sí que es cierto que hay que diferenciar una cuestión, y es que evidentemente cuando hacemos o hablamos del uso de sustancias, hay además una sustancia implicada que además va a favorecer esto, ¿no? Pero en el tema de las adicciones comportamentales o conductuales, concretamente pues la nomofobia o cualquier otro tipo de adicción conductual, hay que tener en cuenta pues que también hay una afectación de este tipo. Sin embargo, para que nadie se alerte o se ponga muy nervioso, es importante diferenciar entre el uso excesivo o el abuso y la dependencia. Cuando hablamos de dependencia hablamos de una afectación y un deterioro de la persona significativo, ¿no?, en las actividades de la vida diaria. Una persona que, por ejemplo, pues no pueda asearse, deje de ir al trabajo, deje de hacer las obligaciones que le corresponden por estar jugando, y además que también como consecuencia, y aquí esto sí que podríamos ver la comparativa del craving en una adicción por sustancias o el síndrome de abstinencia, pues experimentaría estrés, experimentaría, por ejemplo, alteraciones del sueño, alteraciones atencionales, muchísima irritabilidad, conflictos intrafamiliares, y entonces, bueno, pues esto es cuando tenemos que ponernos un poco más con las antenas en marcha, ¿no?, por si hay que tomar medidas y pedir ayuda, evidentemente.
Por tanto, vemos de la gravedad, la importancia de este tipo de fobias o en este caso de adicciones. ¿Qué consejos darías? Sobre todo entiendo a los padres que son un poco los que más se tienen que hacer cargo de estos hijos, de este sector más juvenil que está cayendo más en la adicción a las pantallas. ¿Qué consejos dais desde Sico Sabadell? Claro, a ver, aquí hay que tener en cuenta esta diferencia que hablábamos de entre uso o abuso, ¿no? Y una dependencia donde estamos entrando en una problemática muy grave donde hay que tomar medidas mucho más restrictivas. Pero sí que es cierto que para no caer o no incurrir, ¿no?, en esta fórmula mucho más grave, la clave es que haya siempre unas pautas claras y un ejemplo, ¿no? Porque muchas veces es fácil, consejos doy que no aplico. Si yo llego a mi casa y lo que estoy deseando es ponerme con el Candy Crush o con cualquier otro dispositivo a pasar mi tiempo, pues también estoy siendo un referente y un ejemplo de modelo, ¿no? Entonces esto hay que controlarlo. Esto por una parte es muy importante porque si no caeremos en este error, ¿no?, de pensar que los niños tienen que hacer una serie de cosas si nosotros no lo hacemos. Esto por una parte. Luego también tiene que haber unos límites y unas pautas que tienen que ser los adultos y los referentes quienes las establezcan. ¿Por qué? Porque un niño, cuando se lo está pasando bien a un adolescente, sobre todo ahora que están privados de interacción social, no pueden pues salir con el grupo de colegas como lo hacían con normalidad, o están limitados horariamente o incluso las actividades, pues es normal que busquen la conexión con sus iguales a través de las redes sociales, del WhatsApp y de otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces hay que poner unos límites, dejar una serie de horas porque la conexión es importante, estos niños o estos adolescentes necesitan estar en contacto con sus compañeros, con sus amigos, y esta es la vía que actualmente es más segura y que además nos recomiendan todo el día, pero tiene que haber unas pautas y tiene que haber una negociación y se tiene que poder cumplir. Claro, es importante entender, y aquí también hay que ser justos con los educadores o los padres, ¿no?, que si estás teletrabajando, tienes al niño confinado y tienes que cumplir tus 8 horas de trabajo, pues es normal que 1 de cada 4 padres recurra a toma la tablet, toma el teléfono y un poco tal. Es normal, entonces hay que encontrar un equilibrio, negociar también a nivel, pues por ejemplo, en una situación de este tipo con la empresa, cuánto tiempo de calidad voy a poder trabajar y cuánto tiempo luego voy a tener que dedicarle de calidad al cuidado y a la fórmula de relación y educación con los niños. Irene González és psicòloga i és la directora del centre de la clínica Sico Sabadell. Ens ha ajudat a entendre una mica aquestes realitats noves sorgides arran de la pandèmia, trastorns, patologies, també doncs una mica les addiccions que genera tot plegat. Així que res, ens queda només donar-li moltes gràcies, Irene, i molta sort. Muchas gracias a vosotros.